Benditos, Dios les bendiga. La paz del Señor sea en sus corazones. Gracias al Señor por este día que nos da. 1 de diciembre del año 2021. 1 de diciembre del año 2021. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Esperamos arribar al próximo año 2022, si Dios así nos lo permite. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Muy agradecidos, Señor. Vivimos agradecidos contigo porque tú eres bueno y para siempre ha sido tu misericordia. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por esta hora, Jesús. Gracias por los oyentes, gracias por los hermanos. Amén. Hermanos en Cristo, ministros, pastores y amigos, también en general, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Vamos a trazar la palabra algunos minutos con sabiduría, con entendimiento, tratando de dar un poco de claridad en medio de tanta oscuridad, pero sobre todo de tanta información, Señor Jesús. Información que está descompuesta, Señor. Información, mala información, desinformación, contrainformación. En el nombre de Jesús, Señor, reprende el enemigo, el devorador en todo momento. Gracias por el oyente, Jesús. Abre el entendimiento, abre las puertas del entendimiento para discernir, Señor Jesús, para entender tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre, Jesús. Bendito Dios y Salvador Jesús. Gracias, hermano amigo. Gracias al Señor. Mire, solamente quiero pasar algún dato. Voy a tratar de dar datos cortitos, rollos cortos, como se dice, porque es más sensato. Se ha probado que tenemos más aprendizaje cuando damos una enseñanza corta, precisa y objetiva, ¿verdad? Y así ir llenándonos de enseñanzas que nos ayuden a la interpretación de la Escritura. Yo estoy muy interesado en que usted aprenda a interpretar la Escritura, hermano. Porque si yo le doy un pez, comerá una vez, pero si le enseño a pescar, comerá toda la vida. Si yo lo enseño a sacar de la Biblia, la palabra de Dios, el alimento cotidiano, usted va a cobrar vida espiritual y tendrá acceso a la presencia de Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios, para que usted le conozca a Él. Nosotros somos interlocutores, somos los que establecemos una relación entre Dios y el hombre a través de la Escritura. Dios nos ha dado una comisión con ese propósito, pero es solamente Dios y su gracia, su sola gracia, la que siempre estará de por medio para que tú conozcas la verdad. Una de las cosas que yo digo, vamos a empezar por ahí. Yo he venido viendo muchos videos y muchos intérpretes de la Escritura, ¿verdad? Nosotros somos intérpretes de la Escritura. Lo que también se le nombra apologistas, ¿verdad? O personas que hablan doctrina o enseñanza bíblica en el ciber o en la internet o en las diferentes redes sociales. Y nosotros tenemos la gracia y tenemos a veces la habilidad, por eso tienes que tener cuidado tú, hermano, amigo, oyente, discípulo mío, tienes que tener cuidado, porque a veces los apologistas somos muy hábiles para mover la voluntad y la iniciativa de una persona en torno propio o para beneficio propio. Nosotros siempre tenemos que engrandecer, ¿verdad? O pretendemos engrandecer el reino de Jesucristo. Pretendemos ser aceptos a Él y pretendemos traspasar y transmutar o trasladar este mensaje de la Biblia, la palabra de Dios, de una forma clara, lo más precisa que se pueda, hermano, y con los menos intereses personales y humanos que se pueda. Ese es el propósito de los que predicamos, algunos de los que predicamos. Estoy viendo bastantes apologistas que hablan en las redes y vea usted, tal vez no sea un principio o un parámetro con el cual usted pueda ver, pero tienen varios miles de seguidores. Su servidor tiene unos 14, 15 a 20 seguidores y he estado pensando que tal vez pueda mover un poquito más los títulos o los temas para poder captar un poco más la atención de personas, ¿verdad? Pero siempre que son sensacionales o siempre que tienen una mitad verdad y mitad mentira, siempre van a encontrar mucho público, hermano, mucho público. Si usted está viendo mi video, quédese hasta el final. Yo voy a ser un enseñador que le voy a enseñar la verdad de la verdad y nada más que la verdad. Usted puede decir, hermano, ¿cómo sabe usted que tiene la verdad de la verdad y nada más que la verdad? ¿Verdad? Hay principios que nos rigen y nos deben de regir. Yo no entiendo a algunos apologistas si es por ignorancia, porque no saben, o es por hipocresía, porque falsean la verdad
con intereses personales o intereses a veces sectarios o intereses denominacionales. ¿Sabe que una persona que está dentro de una denominación, un ministro, un pastor o un siervo de Jesucristo que está dentro de una denominación, está comprometido moralmente a caminar dentro de los rieles que la denominación le ha fijado, ¿verdad? La denominación o el movimiento cristiano, religioso o el concilio debería tener en sus bases la estructura de cómo poder litigar ante alguien que presenta un principio doctrinal que es un poco diferente de lo que se ha enseñado, y oírlo y escucharlo, ¿verdad? Con alto sentido de criterio, con alto sentido de juicio bíblico, cristocéntrico y espiritual sobre todo, y de forma que no se pueda quebrar la relación de la denominación de la iglesia. Pero eso es difícil que pase. A veces las masas o los grupos de gente grandes dentro de una misma denominación ejercen una presión de modo que el que piensa un poco diferente, lo que tiene que hacer mejor es empezar a retirarse, ¿verdad? Y debería de haber foros muy libres, muy amplios, para que cada cristiano presente, los pastores y los ministros sobre todo. Sé de muchos ministros que están dentro de una denominación y tienen ciertas inquietudes y se quedan con ellas durante muchos años, viven con ellas y a veces mueren con ellas. Pero los que estamos en este movimiento, la Iglesia Apostólica Internacional, tenemos un movimiento con una mentalidad muy libre en esas áreas. No significa que están en lo correcto o que están en lo incorrecto, o que yo estoy en lo correcto o que estoy en lo incorrecto. Debe haber criterios, debe haber sistemas y criterios para juzgar imparcialmente cada propuesta que se presente por parte de la Biblia, la palabra de Dios. Y quiero decirle que una de las cosas por las que muchas veces muchos apologistas hierran al blanco es precisamente porque no todos tienen toda la verdad, ni todos tienen toda la mentira. Tienen parte de la verdad y parte de la mentira. Lo que no es parte de la verdad se convierte en parte de mentira porque es una faltante de información, ¿verdad? Es un claroscuro dentro de la información y naturalmente que nunca sabremos a cabalidad al 100% todo lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pedro es el que dice que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido reveladas. Cuando salimos de esos principios, cuando salimos de esas fronteras, naturalmente que entramos al camino de la especulación. Y en el territorio de la especulación podemos encontrar principios muy contundentes y muy fuertes, y otros pueden parecerles que no son tan fuertes ni tan contundentes, ¿verdad? Y hay hombres muy sabios como, yo veo a varios, Fernando Núñez, Armando Alducin, David Diamond y varios que yo escucho, los sigo en cierta manera y los escucho, pero los sigo del ejército siempre, ¿verdad? Los sigo pero del ejército siempre. Siempre mostrando un alto criterio de crítica, una alta crítica y una capacidad de juicio siempre sujetada a lo que el Espíritu Santo nos indica y nos dice, ¿verdad? Tratando de poner lo más que puedo para conocer, no juzgando al hombre o a la persona, sino al principio o al concepto que está enseñando. Hermano, amigo, quiero convertirme en un buen maestro, quiero ser un buen maestro. Yo he dicho que mi ministerio se encuentra en Efesios capítulo 4, mientras que el resto de la iglesia tiene sus dones y sus ministerios en Corintios capítulo 9. Me parece que es Primera de Corintios capítulo 9 o Segunda de Corintios capítulo 9, donde están los dones y los ministerios de la iglesia. Aún así, de los 5 ministerios básicos fundamentales que dice la Biblia que son para edificación del cuerpo de Cristo, mientras que eso es en Efesios, mientras que en Corintios dice que son para provecho, ¿verdad? Aún así, de esos 5, creo que aunque podemos movernos, no obstante, en alguno de ellos somos más fuertes que en otros, ¿verdad? Porque esa es la gracia que Dios nos ha dado, la gracia que Dios da. Él reparte como Él quiere, cuando Él quiere y a quienes Él quiere, ¿verdad? Pero claro que Él quiere a los que lo quieren a Él. Entonces, si le buscamos, si le pedimos, recibimos, porque Él quiere que le busquemos y le pidamos para recibir. Amén. Hermano, quiero decir algo. Voy a leer unas partes bíblicas ahorita y quiero decirle que cuando leemos y cuando estudiamos, hermano,
Mire, hay un dicho por ahí que dice que lo cortés no quita lo valiente. El que sometamos este texto bíblico a los principios de interpretación, como la hermenéutica y las reglas, o a los principios de la educación, como es la gramática, la ortografía y todo lo que tiene que ver con la lectura del lenguaje que estamos leyendo, no quita que Dios nos dé revelación por su Espíritu Santo. Precisamente dentro de esa sujeción es como Dios va a manifestar la enseñanza que Dios nos da por su palabra, ¿verdad? Si nosotros vamos el texto y vamos brincando palabras y vamos brincando letras, normalmente lo más posible es que vayamos a hacer una interpretación incorrecta, hermano, aunque el Espíritu de Dios nos quiera revelar. Tenemos que ser un poquito más exigentes con nosotros mismos, ¿verdad?, cuando interpretamos la Escritura. Y una de las cosas que en muchos se está haciendo, hermanos, ministros inclusive o predicadores, hermano, se salen del contexto, forzan el contexto, no interpretan, ¿verdad?, el texto dentro de su contexto y con sus palabras y letras que lleva todo el texto. Y voy a ponerles una comparación, ¿verdad? Aquí tenemos en Segunda de Pedro una porción. Quiero decirles por qué es que a veces nosotros asumimos, cuando leemos la palabra de Dios, asumimos que estás diciendo eso, pero siempre tienes que decirle, Señor, ¿eso es lo que tú me estás diciendo? ¿Eso es lo que tú quisiste decir? ¿A quién se le dijiste eso? ¿Aplica eso para mí? Todo eso tenemos que preguntarnos cuando nosotros leemos la Biblia, hermano, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Yo estoy muy interesado en que tú aprendas cómo hacerlo, porque no quiero que seas llevado de diferentes vientos de doctrina, ¿verdad? Porque los que yo he estado viendo, muchos que estoy viendo, un gran porcentaje de los apologistas que están en la internet, hermano, un gran porcentaje, a lo mejor un 40, un 50 o más por ciento de todos los que salen de diferentes denominaciones, credos y pensamientos, y erran mucho en la interpretación de la Escritura, hermano. Pero es Dios el que va dando las diferentes perspectivas y conocimientos, hermano. El mismo texto que leíste hace 10 años, después lo vuelves a leer y Dios te da una nueva revelación sobre ello. Y pasan otros 10 años y vuelves a leerlo y hay otra nueva luz sobre ese texto, porque Dios es rico y abundante, pero también porque hemos ido adquiriendo experiencia para la investigación bíblica, hermano. Entonces, mira, te voy a poner un ejemplo, cómo a veces se malinterpretan los textos de una forma muy sencilla, ¿verdad? Bien sencillo. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. Nada más 3 versículos. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro a la iglesia. Se aplica para usted, para mí. Creemos que son cartas universales. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Fíjese bien. Conozco algunas denominaciones que en toda la denominación, varios miles de gentes y millones que están ahí, tienen una controversia respecto sobre los días de la creación de Dios. Y algunos dicen que fueron 6 días, porque dice el Señor, fue el día primero, el día segundo, el día tercero, el día sexto, ¿verdad? Y el día séptimo. Y asumen que son 6 días literales, como de nuestro propio tiempo, nuestra vida, 6 días de una semana. Y a veces te dicen, no, Dios tiene el poder, no tiene el poder para hacerlo. Y esa es una forma muy curiosa a veces de rebatir algún principio, algún concepto. Y sí lo tiene el Señor el poder, pero no está hablando en esa forma. Entonces algunos de ellos mismos, ¿verdad?, que dicen, bueno, si no fueron 6 días, en el tiempo de Dios, fue el tiempo de Dios. ¿Cómo trabaja Dios con el tiempo? Dicen, bueno, ahí está 2 de Pedro 3, 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Se fija, hermano? Cada día son 1000 años. O sea, si lo hizo en 6000 años, lo hizo en 6 días. Pero días de Dios. Pero yo le quiero decir una cosa, que esa no es la interpretación todavía. Esa no es la interpretación correcta.
Porque el texto este es el único texto que habla del tiempo de Dios. Pero quiero decir una cosa. En innumerables partes de la palabra de Dios nos habla que Dios es eterno. Entonces estaríamos entrando en contradicción. Porque entonces sí se puede medir el tiempo de Dios. Porque si 1000 años equivalen a un día, entonces podríamos decir cuántos millones de años tendría Dios. Pero Dios es eterno. ¿Qué significa? No hay principio ni fin, ¿verdad? Dios trabaja con nosotros en medio del tiempo y el espacio, hermano. Eso es lo que tenemos que entender. Él es infinito y tiene una serie de atributos que no es el tiempo tal vez ahorita para decir cada atributo que Él tiene, pero es trascendente, inmanente, omnipotente y omnipresente, y es todo aquello, ¿verdad? Entonces, el texto no está diciendo que 1000 años se comparen con un día. Y una de las comparaciones que a veces hemos hecho muchas veces es, por ejemplo, Dios le dice, o Jehová le dice a Adán, que el día que tomes del fruto del árbol, ese día moriréis, ¿verdad? Y luego decimos, mire hermano, ahí está, Matusalén fue el que duró más y no duró un día. Ese mismo día murió antes de los 1000 años, duró 800 años, duró 900 años. Enoc vivió 365 años y pasó a estar con Dios. Y fulano engendró a Mangano y vivió tantos años, pero ninguno pasó los 1000 años, dando a entender que 1000 años son un día de Dios. Pero este texto no puede probar esto, hermano. Nosotros asumimos eso. ¿Se fija? Estamos asumiendo una interpretación. Pero la Biblia no está diciendo eso, al menos no en una forma textual. ¿Sí? Si lo creemos que eso es su interpretación, pues así vamos a vivir con ese concepto. Lo que está haciendo este texto, hermano, fíjese bien, cuando dice que para el Señor un día es como 1000 años, lo está extendiendo. Pero cuando dice que 1000 años pueden ser como un día, entonces lo está encogiendo, lo está contrayendo. En otras palabras, el texto está destruyendo el factor tiempo de Dios. No hay tiempo en Dios. Todo el tiempo tuyo le pertenece a Dios. Todo el tiempo del mundo, de la tierra, de la creación, todo le pertenece a Dios. Dios puede estar haciendo creaciones cuantas veces quiera a través de la eternidad, ¿verdad? A través de la eternidad. Es una analogía o es una comparación porque dice que es como. No está diciendo que es, sino que es como. O sea, está comparando. Está haciendo una comparatividad, una comparación. Para el Señor es como un día, pero también un día pueden ser como. No dice que es un día o que es 1000 años es un día. No dice es que para el Señor 1000 años es un día, hermano. No, dice es como si fueran un día. O como si fueran solamente unas cuantas horas, es decir, un día, los 1000 años a un día. Al contrario, lo extiende porque destruye el factor tiempo. Ese texto está destruyendo el factor tiempo, ¿no? Y no se puede aplicar para decir que Dios hizo la tierra, el planeta y todo lo que en ellos existe, los mundos y todo lo que existe en 6 días literales, ni tampoco en 6000 años. ¿Ve? Y ahí es donde nosotros podemos empezar a ver e interpretar en que la ciencia y la palabra de Dios, la Biblia, pueden compaginar de una forma muy sincronizada y muy hermosa, ¿verdad? Ahora, cuando dice cómo, está diciendo que es cómo, no que es el objeto, ¿verdad? Yo te digo, esta taza es como si fuera mi jarrito de chocolate. Es como si fuera mi jarrito de chocolate, pero no es mi jarrito de chocolate. Es como. La palabra como es disyuntiva, es vinculativa. La palabra como, pero también es comparativa y separativa al mismo tiempo. Tienes que tener cuidado con esa palabra. Ahora, ahí mismo adelante, en el versículo 9, vamos a seguir leyendo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Cuando una persona está orando por algún enfermo o por la conversión de un familiar, de su tío, su tía, su mamá, su papá, su cónyuge, y tienen tiempo orando el hermano, orando y ora y sufre y ora y para que se convierta y se salve aquella persona. Los pastores son muy sabios y le decimos, hermano, él va a venir al Señor en el tiempo de Dios, hermano, el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Pues es el tiempo de Dios. En el tiempo que Él decida.
En otras palabras, hermano, estamos diciendo que cuando Él quiera hacerlo, porque para el Señor pueden ser muchos años, pero para nosotros es mucho, porque nosotros estamos pasando por aquella prueba, aquella lucha. Pero también puede ser muy rápido, más de lo que nos imaginamos, porque así trabaja Dios. Dios es soberano también. Esos son otros atributos. Hermanos, entonces, ahí es una comparación también, como a veces nosotros medimos el tiempo. Si lo medimos en años de aflicción, hermano, créame que un año de aflicción equivale a 200 años de tu vida. ¿Por qué? Porque cada mes, cada semana, cada día, cada hora y cada minuto lo estás contando con sangre, porque estás sufriendo, porque estás luchando con aquello. ¿Te fijas? Entonces es relativo el tiempo en el tiempo de Dios. Ahora, ahí vuelve a venir el siguiente versículo. El versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Te fijas? Y ahí vuelvo a otras denominaciones que critican mucho a la iglesia, que dice que el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad?, que el rapto secreto y que el rapto de ladrón y que, no, que Dios no es un ladrón y que no sé qué. Pero no estamos diciendo que Dios es un ladrón. El texto no dice que Dios es un ladrón. Cuando dice que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, ¿sí? No está diciendo que Dios es un ladrón, hermano. Se está refiriendo a que los que están de noche duermen. ¿Se fija? Y el ladrón llega en el tiempo que menos esperan. El ladrón sí tiene fijada su hora, pero el que va a ser asaltado o robado o ultrajado o secuestrado, lo que usted quiera, él no tiene fijada esa hora. Entonces, Dios sí sabe, pero nosotros no. Entonces, ¿qué significa? Que lo que quiere el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos dice que debemos estar velando. ¿Me entiende? Entonces, la definición es velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora. Velando. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La mayor parte de los creyentes estarán durmiendo, ¿verdad? Como las 5 vírgenes que eran insensatas. Bueno, las 10 cabecearon y durmieron, pero 5 habían estado preparando aceite en sus lámparas. Yo hago una comparación en un promedio de un 50% de la fraternidad cristiana, que son nuestros hermanos, están durmiendo espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere la Biblia. Entonces dice que es como. Se fija la palabra como, no está definiendo, la palabra como es una comparatividad. Ok, cosas como esta, hermano, están a lo largo y ancho de la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que usar la gramática, el lenguaje. No estoy diciendo que el hermano, el cristiano, el creyente que está empezando en la vida cristiana, pues se vaya a sentir triste y vaya a decir, no, pues entonces yo cómo voy a estudiar la Biblia. No. Hágalo con sabiduría, disciplina, aprenda a disciplinar sus miembros, sus ojos, su tiempo. Fíjese el factor tiempo, sus recursos, inclusive los gastos de la casa, lo que está alrededor, para poder dar espacio y tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Hasta allá debe llegar la sabiduría de un hijo de Dios, de una hija de Dios, ¿verdad? Para dedicar tiempo a la escritura, tiempo a la palabra, tiempo a la oración, tiempo a la dedicación al Señor, ¿verdad? Naturalmente, que si una persona bajo muchos compromisos, va a dedicar mucho menos tiempo para ello. Viene una comparación al respecto de la oración, lo hacemos mucho, ¿verdad? Y yo creo que también Daniel te leía los escritos, ¿verdad? Pero vamos a ver que Daniel oraba 3 veces al día. Pero me gusta la enseñanza me gusta el concepto de que Daniel era un estadista, dicen algunos estadistas. Es decir, trabajaba para el imperio, hermano. Tenía ocupaciones, ¿verdad? Tenía ocupaciones de alta gama, vamos a decir. Es decir, un error en el imperio o un error bajo el reinado de Nabucodonosor o aquellos reyes, pues significaba muchas cosas, muchas consecuencias, ¿verdad? Incluyendo el cuello, ¿verdad? Entonces tenía que dedicar su mente y su tiempo para estar al servicio del emperador o de aquel hombre, ¿verdad?
Nabucodonosor allá en Babilonia, aún así hacía el espacio para estar a solas con Dios. Entonces, que no haya pretexto, hermano, que no haya pretexto. Tienes muchas ocupaciones, pues a ver cómo le vas haciendo para sacar espacio, para estar interpretando la escritura, y Dios te va a dar la interpretación, hermano. Ya no sigas tanto la apología. Yo soy el apologista, de cierta manera, ¿verdad? Porque escribo libros. ¿Qué es el apologista? El intérprete. Somos los fariseos del tiempo presente, ¿verdad? Porque somos los intérpretes de la ley, los intérpretes de la escritura, la palabra del libro de la ley, que es la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Somos los intérpretes. Hay de los intérpretes, hay de los intérpretes, hay de los escribas y fariseos. Cristo Jesús fue el que atacó mucho más a los falsos escribas y fariseos. No es que no haya habido buenos, hermanos, sí había buenos también. Nicodemo era un escriba y era un fariseo y era un doctor de la ley. Parece que tenía un corazón noble, hermano. Él sí quería hacer las cosas bien. Siempre ha habido gente así. Pero vino Jesús de noche, ¿verdad? Entramos el relato en el Evangelio. Pero ahí hay otro sentido en el lenguaje que se llama etimología, ¿verdad? Y yo soy muy cuidadoso de la etimología, porque por la falsa etimología, hermano, se han hecho muchas denominaciones y muchos pensamientos, ¿verdad? Muchas apologías, muchas doctrinas, ¿verdad? Por la falta del sentido etimológico de lo que quiere decir realmente esa palabra. Yo soy muy celoso de lo que son las versiones de la Biblia, ¿verdad? Usted tiene la versión 60, siga leyendo su versión 60. Es una buena versión, hermano. Es una buena versión. Entre más los hombres han querido irla adaptando y adecuando a un lenguaje más actual, se ha ido diluyendo el contenido básico, fundamental de la escritura. Y creo, hermano, que en el tiempo que estamos viviendo ya, no solamente el que viene, aunque se habla de una nueva versión de la Biblia que el Vaticano va a sacar, y allá hay versiones de la Biblia que el lenguaje es tan... Bueno, hay una palabra, ¿verdad?, que desde el tiempo de las primeras versiones de la Biblia, las primeras traducciones, se hablaba del lenguaje vulgar. Pero el lenguaje vulgar significa el lenguaje del populos o de la gente común. Pero hay muchas palabras, pues, mal dichas, mal acomodadas también en el lenguaje popular, hermano. No por ser lenguaje popular es cultura y es algo sublime, no. El pueblo también ha fallado y ha dicho muchas palabras que tienen una connotación grotesca muchas veces, ¿verdad? Y yo no acepto eso. Pero siempre se ha criticado a las traducciones, a lenguajes populares, ¿verdad? Y en esas traducciones en las que yo no estoy muy de acuerdo. De hecho, yo voy más por la traducción, ¿verdad?, de la versión Reina Valera, pero versión 1902, 1910. Y después viene la versión 1960. Y luego en el 63 y el 70 creo que hubo revisiones. Y bueno, ahorita salió otra nueva versión 60, completamente, ¿verdad? Más moderna, más nueva. Y es lo que se está haciendo, supuestamente actualizándola a un lenguaje más popular. Bueno, a lo mejor van a dar a conocer muchas verdades a muchas personas que tienen muy poco conocimiento, pero ciertos principios fundamentales, profundos, de doctrina profunda, de la esencia y la naturaleza de Dios, pues se están quedando ya ocultos, hermano. Ya no aparecen, ya no van a aparecer, ya no se va a poder discernir, ¿verdad? Porque ya no dicen lo mismo. La versión King James, ¿verdad? Ya aparece otras versiones que dicen que aparece la mano derecha, en vez de decir la diestra de Dios me está conmigo, como el libro de los Salmos, ¿verdad? El libro de los Salmos dice, porque la diestra de Dios me ha confirmado, porque la diestra de Dios nunca me ha desamparado. Y otros dicen la mano derecha de Dios, la mano derecha. Pero allí hay un trasfondo etimológico muy serio, hermano, muy serio. Pero bueno, no les voy a hablar de eso en esta hora, solamente quiero decirles que lea la escritura. Y le voy a dejar este principio solamente para terminar en mis 30 minutos de enseñanza. Empiece de Hechos, Romanos y el Evangelio de Juan. Ahí empiece. Usted va principiando en la vida cristiana,
Empiece de esos libros de la Biblia. El Antiguo Testamento son libros de consulta, hermano. El Antiguo Testamento son libros de consulta. La sana doctrina está en el Nuevo Testamento, en esos libros de la Biblia. Romanos, ¿verdad? Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Hebreos. Ahí está la sana doctrina de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, pero no la denominación, sino los verdaderos santos de Jesucristo que buscan ser la iglesia fundamental en la Escritura, ¿verdad? Empiece de ahí. Y si tiene un discípulo, no lo ponga a leer Génesis, Éxodo, Levítico y Número, no lo enrede. Lléveselo al Evangelio, lléveselo a San Juan, Hechos y Romanos, ¿verdad? Cuando se aprenda de memoria el libro de Romanos, ¿verdad? Y el Evangelio de Juan, entonces empieza a consultar el Antiguo Testamento para la comparación del Nuevo Testamento, la reafirmación y confirmación del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene supremacía sobre el Antiguo Testamento, pero toda la Biblia es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. No se me malinterprete, ¿verdad? No se me malinterprete, pero es lo que nosotros hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es infalible, pero se sujeta. El Antiguo Testamento se sujeta al Nuevo Testamento, ¿verdad? Las piezas del rompecabezas del ajedrez bíblico se sujetan por la superioridad, ¿verdad?, del pacto hecho por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para ti, para mí, para nuestro tiempo. Para los judíos, déjalos con su judaísmo. Déjenlos con su judaísmo. Hábleles de Cristo, que se salgan del judaísmo, porque si no, no encuentran salvación. No hay salvación en los principios judíos. La salvación está por la fe, por la gracia y por la ley del Espíritu, según Romanos capítulo 8, versículo 2. Dios les bendiga, hermanos. Gusto de saludarlos. En el nombre de Jesús, que esta palabra haya quedado firmemente en el corazón de cada oyente, Señor. Que reciba, que fructifique ya al 30, ya al 60, ya al 100 por uno, para lo cual fue expuesta y trazada en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, mi buen Jesús. En tus manos estamos. Amén y amén. Amén, hermano.